La discusión de un proyecto, eso que está escrito es el texto de campo. ¿Como una fuente primaria? Claro, claro, como el texto primario de la ley. Eso, muy bien, muchas gracias. Bueno, es lo que decía ahora. Cuando el investigador se para frente a este texto, ¿no?, es el resultado del primer proceso de sensibilización, es decir, se familiariza con el documento, ¿no? Y en esa familiarización están las posiciones ontoepistemológicas que hablamos antes. Lo ontoepistemológico es el sujeto y lo epistemológico es la relación que va a establecer el sujeto, su intencionalidad de conocer, de establecer un nivel de conocimiento con ese objeto. Y ese objeto, en este caso, es el texto. ¿Sí? Fíjense que teniendo este texto de campo, lo que hago, yo defino cuál va a ser mi unidad de registro. En otras palabras, cuál va a ser mi unidad de análisis. ¿Qué es lo que voy a analizar de este texto de campo? ¿No? Cuando yo defino esto, entro al texto del investigador. Y el texto del investigador es la primera sistematización que hace el investigador de la información que quiere analizar. Es como pasar en limpio el texto de campo. Si yo tuviera el computador y tuviera el archivo con el texto de campo, genero un archivo siguiente poniendo el texto del investigador sin mover el texto de campo. El texto de campo es sagrado, nunca se tiene que mover. Se copia archivo nuevo, se le pone el texto del investigador y se empieza a pasar en limpio, ¿no es cierto?, el texto de campo. En el caso de la ley, lo que nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras unidades de registro? Porque tenemos varias posibilidades. Una unidad de registro para el análisis puede ser una línea, puede ser un párrafo. En el caso de nosotros vamos a ocupar como unidad de registro el párrafo, ¿no? Entonces vamos a tener que organizar, sistematizar el texto de campo, en este caso de la ley, los párrafos que tienen sentido en la ley. Todos aquellos párrafos que yo vea en la ley que tienen sentido, todos los párrafos los voy a seleccionar para que puedan ser analizados. Vamos a suponer que nos encontramos con un párrafo de media página. Nosotros podemos contar dentro de esa página los párrafos, incluso lo podríamos hasta separar, ¿no? Ese media página a lo mejor constituye 5 párrafos pequeños, sin perder el contexto global. ¿Okay? Entonces, este texto prepara la información que se va a analizar, como ya le he dicho, y es el pasado en limpio. Bueno, una vez que yo tengo los textos, codifico cada texto, cada párrafo, perdón. Codifico cada párrafo. Le pongo número 1, y le puedo poner la inicial de la ley, número 1, ley general de... ¿Puede decir como marco un párrafo, por ejemplo, un párrafo grande, como voy a cortarlo en varios párrafos chicos, y por otra parte también el criterio de sentido? ¿Cuál sería el criterio que un investigador tendría que aplicar para decidir finalmente si este párrafo tiene o no tiene sentido a la seleccionar la investigación? Bueno. En el caso de la observación, en el caso de lo que hacemos en educación, que son las prácticas pedagógicas, y el tema, el que inicia, digamos, como quien dice, es la fuente de los criterios, sería la práctica pedagógica. Aquí la fuente de los criterios sería la ley, cómo se construye una ley. Porque incluso, vamos, no sé, voy a hacer una narración, pero a lo mejor encontramos que la ley no tiene los parámetros que exige la construcción de una ley. Entonces, en el caso de educación, es la práctica pedagógica. Entonces, ese gran parámetro. ¿Y qué es un párrafo con sentido en una práctica pedagógica? Es toda aquella acción derivada de una observación. Es toda aquella acción que inicia y termina
donde en cuyo interior hay interacción de los actores en un espacio y en un tiempo determinado y que tiene que ver con práctica pedagógica. En el caso de la ley, el párrafo consentido sería aquel que tiene relación como parámetro con la construcción de una ley que hable de educación, ¿no? Y que empiece y termine, en este caso, una idea referida a tal marco. Porque es posible que no podamos dividir en párrafos, porque a lo mejor va a perder el sentido, va a perder el sentido de ley, va a perder el sentido de educación y va a perder el sentido de construcción de ley, ¿no? Eso sería el sentido, digamos, dado por construcción de ley, por educación y por ley general de educación. Entonces, me parece excelente la pregunta porque además cuando uno hace inferencia tiene que conocer la realidad que va a analizar. Por ejemplo, yo no puedo analizar la ley porque no sé de ley, no sé cómo se construye la ley. Entonces no podría hacer una inferencia. Yo lo que más podría decir es si tiene que ver con educación. ¿Y qué tiene que ver con la educación? En cambio ustedes podrán hacer mucho más por la carrera que están estudiando. Claro. Entonces, no puede hacer inferencia, no puede hacer análisis de contenido que no se llevara con el contenido, ¿no? Lo que le decimos a los estudiantes en educación, ustedes como estudiantes de ciencia política, cuando hacen una inferencia, tendrían que hacer una inferencia mucho mejor, pero el doble es mejor de lo que yo lo puedo hacer. Si no, no se justifica que ustedes sean profesionales de ciencia política. Si yo voy a saber más que ustedes y nunca me pararán la aula de ciencia política. No sé si me explico un poco con eso. ¿Cuál es tu nombre? Matías. No sé si me explico o te queda todavía medio... Sí, o sea, más o menos gris, pero siento que... No sé, si la pregunta era más bien si hay como algún criterio así como definido en términos como de estándares para decir, bueno, por ejemplo, me pongo en el caso de que yo también soy un investigador de educación, ¿ya? Y como el desarrollo de investigaciones públicas para llegar a replicar o ver efectivamente la investigación está construida abajo, y yo voy a acercarme a cómo procedió este investigador en este caso usted, es decir, bueno, seleccionó ciertos párrafos de la observación de campo que hizo, pero me parece que la selección de ciertos párrafos en relación al criterio de sentido no está siendo respetada por este criterio que está dado como por el estado del arte o lo que sea dentro de la disciplina. Ya iba un poco por ahí la pregunta. Si es que existe algún criterio así como objetivo, no sé, más que objetivo, como claro y definido en la línea de investigación de lo que significa un párrafo con sentido. Porque claro, si me desenvuelvo en cierta área del conocimiento, más bien por una cuestión experiencial, voy a poder decidir si es que lo que estoy viendo bien no tiene sentido en relación a lo que estoy investigando. Tiene que ver eso más bien con una nota experiencial y no tanto disciplinaria investigativa, que era lo que en este caso yo les puedo contestar desde el punto de vista haciendo como una analogía y volviendo a la práctica pedagógica de nuevo. Es decir, un párrafo con sentido no podría estar alejado de lo que es una práctica pedagógica, de lo que es un concepto de práctica pedagógica. Entonces, ese concepto de práctica pedagógica hace que el estudiante pueda determinar cuáles párrafos tienen sentido en términos del concepto de práctica pedagógica. Con respecto, en este caso, de la observación de una acción que empieza y termina. Y en cuyo interior hay interacción entre los sujetos y entre los sujetos y los objetos de aprendizaje en un espacio y en un tiempo. Ese es un criterio de párrafo con sentido, ¿no? en la práctica. Ahora acá, me imagino que lo puede dar, de nuevo, la ley, ¿cierto? Cómo se construye una ley y cómo una ley para educación, cómo se arma. Claro. Eso es posible. Sí, yo, si me permites, sí, también conectándolo con lo que tú viste la semana pasada, ¿no? Cuando tú presentabas la teoría de esto, tú te referías a que esto no es estandarizar. Acá no se estandariza, no se trata de sacar generalizaciones a partir de una observación de muchos datos para ver lo general. Tú más bien señalabas que lo que se quiere es poder entender a un sujeto en su contexto, poder entenderlo en sus relaciones con otro sujeto, pero un poco tratando de ver cómo se representa su sentido, cómo se